Eran las 5 menos cuarto de la mañana. Lo sé porque, cuando llegué a Pueblo Amura, me encontré con que era de noche. Aquel detalle me sorprendió, ya que no había justificación aparente, así que tomé nota de la hora. Después de todo, no será la primera vez que uno se encuentra en Pokémon con determinados eventos relacionados con el momento del día, aunque sabía que eso no funcionaba así en la 8ª generación. Me paseé por las calles del pueblo, buscando a algún NPC para charlar, pero no me encontré ni uno solo. De hecho, cuando intenté entrar en las casas, me saltaban cuadros de diálogo con distintas variantes de, parece que todos están durmiendo, o de, está cerrado con llave. Incluso los comercios, el restaurante El Espigón, y el gimnasio de Cathy tenían todas las luces apagadas. Lo único que me encontré por la calle fue a un Murkrow, que estaba posado justo delante de la puerta del centro Pokémon, impidiéndome el paso. Cuando hablé con él, se marchó volando, dejando atrás un destello, lo que indicaba que había soltado un objeto oculto. Resultó ser algo llamado ticket viejo. Lo busqué en mi mochila para ver qué era, y lo encontré en el bolsillo de objetos clave. Su descripción era esta: un ticket usado, encontrado por Murkrow en un barco con destino a Hoenn. Era más que evidente que, por fin, había conseguido dar con algo interesante. ¿Por qué, si no, iba un Murkrow a coger un ticket de barco? ¿Y por qué, si no, iba a guardarse en el bolsillo de objetos clave? Aquello tenía todo el aspecto de tratarse precisamente de lo que yo estaba buscando. Un evento que me permitiría seguir matando el aburrimiento durante mi cuarentena, al menos, hasta que pudiera volver a salir a trabajar. Algo más animada, entré al centro Pokémon para curar a mi equipo, por mera costumbre. Había esperado que también estaría vacío, excepto por la enfermera Joy. Pero, para mi sorpresa, me encontré con que había un NPC desconocido usando la Rotomi. Lo que me llamó la atención no fue que estuviera allí, a pesar de que nunca había visto algo como aquello. No. Lo que me llamó la atención fue que, cuando me acerqué a hablar con él para averiguar qué hacía allí, me dijo: «Buenas noches, campeona». O «Buenos días. ¿Necesitas que te cuente una historia para conciliar mejor el sueño, o para matar el tiempo?». Como posibles respuestas, me daba las opciones, no, y sí. Obviamente, aquel NPC era algo parecido a uno de aquellos poetas o trovadores que había en algunos lugares de Kalos en las ediciones X y que contaban fragmentos de la historia de AZ. Un tipo de personaje que, por cierto, no había visto nunca en esta generación. Naturalmente, como me había propuesto estar alerta a cualquier detalle con que me encontrara, le dije que sí. Entonces, el trovador volvió a preguntarme: «¿Cuál quieres que te cuente? ¿La del rey de Kalos de hace 3000 años, o la del Wanderer Wailord?». Aquella propuesta me dejó con la boca, literalmente, abierta. Sinceramente, no me creía que pudiera ser lo que parecía. Para comprobarlo, seleccioné la segunda opción. Cuenta la leyenda que, hace muchos siglos, cuando Eternatus todavía no había caído del cielo, existía una ley todavía más antigua, que prohibía tajantemente que los barcos se hicieran a la mar bajo la primera luna llena de la primavera, porque era una noche santa, que debía consagrarse a celebrar los dones que Arceus había otorgado a la humanidad. Si esa noche sorprendía a un barco en alta mar, lejos de cualquier puerto, los marineros de a bordo tendrían que abandonar sus puestos a las 12 en punto para rezar junto a sus Pokémon, y realizar un ritual de purificación una vez llegasen a tierra. Pero una vez, un capitán pirata particularmente codicioso vio a lo lejos, acercándose lentamente al puerto, un enorme navío sinnoano cargado de valiosos tesoros. Esa noche sería precisamente la primera luna llena de la primavera, y la medianoche sería el momento más propicio para atacar el navío, porque tanto los humanos como los Pokémon que iban a bordo estarían totalmente indefensos. Podría masacrar a la tripulación, y llevarse todo objeto de valor que encontrase antes de que se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo. Algunos de los miembros de su tripulación trataron de disuadirlo de sacar el barco del puerto. Le dijeron que el comercio entre Galar y Sin no era muy abundante, y que no era necesario arriesgar sus almas por un puñado de oro, por grande que fuera. Pero el capitán, que ya había derramado tanta sangre como olas tiene el océano, a menudo por presas mucho menos apetitosas, no les hizo el menor caso. Solo uno de sus compinches se negó a seguirlo, y la única respuesta que obtuvo por parte del bucanero fue un disparo en el corazón. Los demás, en lugar de escapar, aceptaron seguir las insensatas órdenes de su jefe. Aprovechando que una gran nube ocultaba la luz de la luna, y abandonando en plena calle el cadáver de su compañero, el capitán ordenó levar el ancla e izar el pabellón negro. Y su temible barco, conocido como el White Wailord, se adentró en la bruma. Justo a medianoche, una espantosa tormenta salida de la nada se desató sobre el puerto. Algunos dicen que aquellos truenos parecían los rugidos furiosos de una enorme criatura que bramara desde las nubes, y que el agua que caía parecía espesa como la sangre. A la mañana siguiente, el cuerpo del pirata asesinado había desaparecido,
y en el lugar donde había yacido había solo un puñado de plumas negras. Además, el barco sin Noano estaba ya en el puerto, completamente ileso, y con su carga intacta. Tanto los humanos como los Pokémon que viajaban y trabajaban a bordo, perplejos, aseguraron no tener ni idea de cómo habían conseguido llegar hasta allí. En cuanto al White Wailord y su tripulación de malhechores, jamás se les volvió a ver atracar en un puerto. Las leyendas dicen que Arceus, enfurecido por la soberbia y la avaricia del cruel capitán, había devuelto la vida al pirata asesinado a traición bajo la forma de un Pokémon cuervo, y que luego había ordenado a Kyogre que desencadenara toda su furia sobre quienes habían quebrantado su ley, al mismo tiempo que procuraba su protección a los inocentes y desamparados marineros innoanos que estos tenían como objetivo. El barco pirata, por lo tanto, debió hundirse, desguazado por la tempestad, con todos sus malvados tripulantes a bordo. Pero, desde entonces, en diferentes épocas y lugares del mundo, numerosos náufragos rescatados en alta mar han asegurado que el barco en el que viajaban se había quedado atrapado repentinamente en un banco de niebla salido de la nada, donde se habían cruzado con un viejo navío fantasma, que parecía arrancado por un poder maléfico del fondo del mar. Luego, una legión de espectros los habría abordado y hundido sin misericordia, tras una cruel carnicería del resto de la tripulación. Aseguraban estar vivos solamente porque un Morcro les había advertido en sueños que rezasen una oración por su alma, antes de lanzarse por la borda durante el ataque. Naturalmente, a día de hoy, los mares se han vuelto mucho más seguros. Pero los habitantes de Pueblo Amura suelen decir que, durante la primera luna llena de la primavera, todavía puede verse desde la costa la imponente silueta del White Wailord, avanzando fantasmagóricamente por la bruma, mandando señales de socorro a tierra. Y que todo aquel que ha respondido a ellas no ha vuelto a ser visto jamás. Por eso las versiones más oscuras de la leyenda sostienen que Giratina, también profundamente irritado con aquellos piratas por sus postreros crímenes, se negó a permitirles acceder al más allá tras su muerte. Eso significa que están atrapados en el mundo de los vivos eternamente, vagando por los mares como espectros en su navío maldito, hasta que Arceus ordene a Dialga aniquilar el tiempo. O, al menos, hasta que dé por cumplida su condena, y les permita regresar a un puerto, someterse al ritual de purificación, y descansar en paz. Por eso se conoce a ese barco misterioso como el Wanderer Wailord. Aquí terminaba la historia. Pero le pedí que me la contara, al menos, otras 2 veces, para tomar nota de los detalles. Maldita fuera, sí que era precisamente lo que me había parecido que podía ser. Una adaptación al mundo Pokémon de la leyenda del holandés errante. No solo reconocí perfectamente el relato, sino que además me produjo un escalofrío, más de emoción que de terror. Aquello se iba poniendo cada vez más interesante para mí. Supongo que debería haberme llamado bastante la atención que se hubiera introducido una historia tan oscura en un videojuego supuestamente diseñado para todos los públicos. Pero, como acabo de decirles, estaba en un momento en que me daba prácticamente igual 8 que 80. Lo único que quería era escapar de mi piso vacío, fuera a donde fuera, y como fuera. Ya les he contado que soy una jugadora veterana. Estoy acostumbrada a los easter egg de Pokémon. Y nadie ha leído más que yo sobre teorías rocambolescas y leyendas urbanas. Así que, con una búsqueda rápida en Google, comprobé que la primera luna llena de la primavera había sido hacía ya una semana. Pero en el juego todavía se podía ver una hermosa luna llena reluciendo sobre el mar desde el espigón del faro. Así que, como no perdía absolutamente nada por comprobarlo, decidí darme una vuelta por el puerto, a ver si encontraba algo. Efectivamente, atracado en los muelles, me encontré con algo que no esperaba ver allí. Pero no era un enorme velero desvencijado. Era un gran submarino, cuya plataforma superior imitaba la cubierta de un barco, de manera que debía de poder desplazarse también por la superficie del mar. Era de un tono gris azulado uniforme, pero en el costado visible desde el punto en el que se encontraba mi personaje, se veía claramente, como si refulgiera a la luz de la luna, la insignia del Team Aqua. Aquello sí que no me lo podía creer. Preguntándome si sería posible entrar en él y explorarlo, me di una vuelta alrededor, y me topé con un par de NPC al pie de una escalera de acceso. Reconocí fácilmente la caracterización de Silvina y Matías, los 2 administradores de la célebre banda criminal de Hoenn, que parecían estar charlando. Los cuadros de diálogo decían lo siguiente: tenemos que salir ya. La autorización expiraba a medianoche. Además, es obvio que Aquiles no está aquí. La última noticia suya que tenemos era que consideraba que esta región tenía demasiados pocos Pokémon de agua autóctonos para ser una isla. Pero eso fue hace meses. Ahora mismo no sabemos qué ha sido de él. Ni correos, ni llamadas. Nada. Es posible que esté en problemas. Y si es así, tenemos que encontrarlo cuanto antes. La última vez que indicó su posición, estaba aquí. En ese momento, los NPC indicaron que se habían dado cuenta de la presencia de mi personaje, y se dieron la vuelta para hablar con él.
¿Quién rayos eres tú, y qué haces escuchando a escondidas conversaciones ajenas? Se me daba a elegir entre dos posibles respuestas. Lo siento mucho, y, creo que tengo algo para usted. Por mera curiosidad, le di a la segunda. Y me saltó un cuadro de diálogo que decía. Rebecca entregó el ticket viejo. Silvina se sorprendió visiblemente, y negó con la cabeza, con una expresión de horror como nunca he visto en un personaje de Pokémon. No puede ser. Exclamó. Este ticket está a nombre de Aquiles. ¿De dónde lo ha sacado?